Buenas tardes. Damos la bienvenida este nuevo jueves de tertulia con los colegas a una nueva conferencia. Hemos invitado al arquitecto Diego Mauricio Ortiz Casanova, arquitecto diseñador con experiencia en liderar proyectos de espacio público de pequeña y gran escala. Conocemos a Mauricio de tiempo atrás en muchos de los proyectos más interesantes que se han dado en la ciudad, como es el proyecto de la Plaza del Carnaval y la Cultura, proyecto que ocupó el primer puesto como ganador de ese concurso que lideró la Sociedad Colombiana de Arquitectos desde la regional y la nacional. Mauricio nos ha dado un tema bien interesante para tener en cuenta en nuestro permanente trabajo de la arquitectura. Nada de lo que nosotros hagamos como arquitectos está fuera del espacio público. Todo tiene que ver con el espacio público y de esa manera el arquitecto es quien debe liderar los impactos positivos que se desarrollen en ese espacio. El espacio público y confort térmico es el nombre de nuestra charla. Mauricio nos dice que el calentamiento global es la suma de decisiones y procesos de la humanidad a través de los tiempos. En ese proceso, el espacio público, como contenedor de las ciudades, es partícipe de estos cambios. Nuestro trabajo como arquitectos debe responder no solo a rebajar los fenómenos de isla de calor, sino que también a mejorar el confort y la calidad de vida de nuestros usuarios. Ese es un tema que para nosotros no puede ser lejano. Al contrario, el tema que de aquí en adelante debemos tener muy en cuenta, y lo dijimos en la conferencia, en el Congreso, 37º Congreso de Arquitectura y Urbanismo del pasado noviembre, y lo repitió también el presidente mundial de los arquitectos en su conferencia final, que fue de una gran importancia, y queremos pues en esta oportunidad tocar ese tema con la presencia de una persona que conoce y sabe mucho del tema. Entonces Mauricio nos va a acompañar en esta oportunidad y le invito a Shirley para que nos acompañe con la descripción de la hoja de vida de Mauricio. Adelante, Shirley. Muchas gracias, arquitecta. Buenas tardes con todos. Así es, como lo mencionaba nuestra presidenta regional, nos acompaña el día de hoy el arquitecto Diego Mauricio Ortiz Casanova, arquitecto diseñador con experiencia en liderar proyectos arquitectónicos, urbanos y de espacio público de todas las escalas, bajo las determinantes de sostenibilidad y consumo energético. El arquitecto es egresado de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Manizales. Tiene una maestría en arquitectura bioclimática de la Universidad de Colima, México, Escuela de Arquitectura y Diseño de América Latina y el Caribe. Tiene experiencia en la docencia en la institución universitaria CESMAC desde el año 2002 hasta el año 2018. También tiene amplia experiencia como docente de la Universidad de Nariño. Sus trabajos los ha desarrollado en la Alcaldía de Pasto, en la Secretaría de Planeación Municipal. También ha trabajado en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Ha trabajado con Avante en la ciudad de Pasto. También tiene experiencia, como lo mencionaba la arquitecta, en el desarrollo de concursos en la ciudad de Pasto, el más reciente con el Parque Rumipamba. Tenemos el concurso de la sede de la SCA Regional Casanare, el Parque Loma de Centenario. Tenemos la urbanización La Cruz, también aquí en la ciudad de Pasto, con apoyo de la Universidad CESMAC, y ganador del concurso de la Plaza del Carnaval y de la Cultura aquí en la ciudad de Pasto. Le cedo la palabra a la arquitecta María del Pilar. Muchas gracias. Gracias, Shirley. Bueno, le damos entonces la palabra al arquitecto Diego Mauricio Ortiz Casanova para que nos acompañe con su importante disertación. Bienvenido, Mauricio.
Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a también arquitectos, a María del Pilar, por esta invitación a compartir un poco las experiencias de diseño y de metodología de diseño de espacio público y sobre todo diseño de espacio público, tendencia de sostenibilidad y de confort térmico. Voy a apagar la cámara porque tengo como el internet un poco débil y voy a compartir pantalla. Bueno, pues todos conocemos que estamos en una problemática mundial sobre el cambio climático y yo siempre saco a bailar a nuestro oso polar, uno de los mayores damnificados, una de las especies más damnificadas por el tema del calentamiento global y un poco lo que vamos a entender es que mucha de esa responsabilidad, sobre todo de las emisiones de gases de efecto invernadero, depende de nosotros como arquitectos y de nuestro oficio. Pues para entender un poco, aquí podemos revisar esta pequeña tabla, que es, y abajo vemos como los años y al lado izquierdo vemos las partículas por millón de CO2 que hemos venido, o que se ha venido consumiendo, o que ha venido invadiendo el planeta en promedio. Nosotros podemos ver aquí que la problemática arranca como en 1900, ¿no? Y arranca como en 1900 porque viene toda la época industrial, la máquina de vapor, los combustibles fósiles, y en menos de un siglo nos hemos contaminado el planeta y ya sobrepasamos los niveles promedio de partículas por millón pues, permitidas. Bueno, aquí comenzamos también a entender un poco cuál es Mauricio, disculpa ¿Sí? la interrupción. Estamos viendo todavía la primera diapositiva. ¿No están viendo las diapositivas? Solamente la primera. Ok, voy a volver a compartir. Ahí ya están viendo las otras diapositivas. Solo la primera. Las otras están en el marco al lado, en la línea del lado izquierdo. Ahí sí. Ahí sí. ya vemos el oso polar. No sé qué pasó aquí, pero cuando la paso a modo presentación me deja. Bueno, voy a seguir pues no modo presentación, sino sí, porque voy a tratar de arreglarlo acá. Bueno, no lo puedo arreglar, voy a seguir así. Entonces, como les decía anteriormente, pues la problemática global de nuestro calentamiento de nuestro planeta, pues es un problema que nos compete a todos, pero nosotros como arquitectos tenemos una responsabilidad especial y lo vamos a ver más adelante pues con las gráficas. Como les decía, aquí podemos ver en esta tabla las partículas por millón
y los años desde el año 1000 hasta el año 2000, podemos ver que desde 1900, debido a la revolución industrial, la máquina de vapor, los combustibles fósiles y demás, hemos aumentado la cantidad de partículas por millón de CO2, ¿sí? Y ya sobrepasamos el tope máximo permitido por la Organización Mundial de la Salud, lo que quiere decir que ya nosotros estamos, en promedio, en el planeta ya respirando más CO2 permitido. ¿Y dónde está nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad directa está en que nosotros, aquí en esta tabla lo podemos ver, somos responsables, primero, como diseñadores del hábitat, y aquí lo podemos ver en un 18% de las emisiones de CO2, y también somos partícipes en el diseño y la construcción de ciudades, por lo tanto, también en el transporte. Entonces, entre ese 31 y ese 18% ya llevamos casi un 50% de responsabilidad directa o indirecta en la emisión de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, en las escuelas de arquitectura hay que entender esto como una nueva lógica de diseño desde la sostenibilidad, si nosotros queremos de alguna forma cuidar nuestro planeta. Bueno, entonces aquí podemos ver en esta tabla de alguna forma cómo nosotros, o sea, en qué gastan los edificios o cómo producen CO2 los edificios y su gasto energético. Entonces tenemos la iluminación, por ejemplo, tenemos el tratamiento de los espacios, que nosotros casi que en nuestros climas tropicales no lo... Enfriamiento de espacios, enfriamiento de los espacios también lleva a un consumo energético bastante alto y por lo tanto a qué es la producción de gases de efecto invernadero. Y también hay que tener en cuenta es el fenómeno de isla de calor, que pues esto tiene cierta lógica. Esto se refiere a que las ciudades siempre hacia la periferia tienden a ser más frías que hacia su centro, ¿sí? Esto va por muchas razones, por la cantidad de esa energía que se guarda en los materiales. Por lo tanto, las ciudades, sobre todo en los climas calientes y en los climas tropicales, pues comienzan a mostrar ese fenómeno a través del día, cómo esa energía se acumula y cómo comienza a salir y se produce los fenómenos de calor. Produce porque hay mala electrificación de las ciudades, como hablábamos, por sus alveolos de las superficies no adecuados o de mayor cantidad de elementos duros. Pues, obviamente, de las pocas áreas verdes, los pocos cuerpos de agua o los cuerpos de agua de alguna forma entubados. Bueno, y también la refractancia de los materiales también, o la calidad de los materiales también produce esta isla de calor. Bueno, ¿cómo vamos a combatir o mitigar esa isla de calor? Y esto pues es esto está dentro de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y de Hábitat, cuando habla pues de las ciudades y la mitigación de los fenómenos de isla de calor y por lo tanto del calentamiento global. Pues obviamente esto nos va a ayudar, lo que nos va a ayudar es aumentar los espacios verdes o las zonas verdes, instalar techos verdes adecuados, de una forma técnica, digamos, porque a veces muchas fachadas o techos verdes lo que hacen es aumentar la huella de carbono antes que disminuirla, ¿sí? Bueno, preservar los cuerpos de agua, bueno, bajar la densidad a las ciudades, volver a ciudades más densas, volver a ciudades más compactas, uso de pavimentos fríos, transporte sostenible. Bueno, hay una serie de estrategias en las ciudades que ayudan de alguna forma, a mitigar ese fenómeno de calor, de isla de calor, y por lo tanto también a mitigar el calentamiento global. Bueno, entonces aquí aparece el tema que nos compete y es lo que he querido hacer con esta charla, es cómo, de alguna forma, lo que nosotros estamos haciendo en la oficina es
utilizar las estrategias bioclimáticas de espacios cerrados, de espacios contenidos, en espacios cubiertos, al espacio público. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que, digamos que manejar la bioclimática en un espacio cubierto, un espacio contenido, las estrategias son mucho más, digamos, más controladas y son sobre todo más medibles, más cuantificables que en un espacio público. De hecho, para mí la bioclimática en la arquitectura es de las cosas medibles, de las cosas cuantificables y de las cosas que de alguna forma se las puede poner en números. ¿Qué quiero decir? Que la bioclimática muy pocas veces es parte de una subjetividad o de un capricho. ¿Sí? Un espacio uno tranquilamente puede medir la cantidad de CO2 que puede haber en ese ambiente, si hay o no hay recambios de volúmenes de aire, o simplemente medir la temperatura y el confort térmico y es totalmente medible, o sea, no se presta para subjetividades. Sobre todo ahora, teniendo en cuenta pues el tema de pandemia, de los problemas de ventilación y de recambios de aire que hemos tenido en los espacios, pues digamos que estos términos se vienen muy, muy pertinentes y pues, el trabajo climático debe ser mucho más eficaz. Bueno, luego es interesante hablar del confort térmico y yo siempre saco esta diapositiva porque es que si usted de alguna forma quiere saber cuál es el lugar en esa hora donde usted está o en ese espacio donde usted está, que mejor confort térmico, vaya y si tiene una mascota, es donde está su mascota durmiendo. ¿Sí? Las mascotas no son, digamos que eso no lo negocian el tema del confort térmico. Entonces ellos van a estar donde mejor, van a estar donde mejor estable esté su comportamiento térmico. ¿no? En este caso, en el clima frío, o en la imagen de la derecha, esto es en Mariquita, Tolima, una iglesia, en plena misa, un perro en medio de la circulación o la ventilación cruzada. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hablar de ese confort térmico en nuestros espacios públicos? Un poco es cómo vamos a entender de dónde salen, cómo se calculan ese nivel de confort térmico, o cómo se lo lleva a números el confort térmico, pues, que al final el confort térmico termina siendo un tema de percepción, pero nosotros como arquitectos climáticos, para poder de alguna forma hacer nuestros cálculos, tenemos que cuantificarlos, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos entender rápidamente por confort térmico? O sea, es estar en un ambiente técnicamente cómodo, tener una sensación de alguna forma neutra de calor, tener un equilibrio térmico por medio de termorregulación física. O sea, nosotros, los procesos homeostáticos del cuerpo comienzan a tener unas regulaciones térmicas, pero llega un momento en que ya no alcanzan a regularse térmicamente el cuerpo y ahí es donde el confort térmico termina, ¿no? Y al finalmente es una condición mental que expresa satisfacción con el lugar donde estamos, desde el punto de vista térmico. Pero ¿qué influye en el confort térmico de una persona, ya sea en un espacio cubierto o en un espacio abierto? Primero, la actividad de la persona, o sea, no es lo mismo una persona trabajando en un escritorio que una persona trotando o una persona en un gimnasio. La cantidad de energía que comienza a producir esa persona, que además esa energía comienza a ser parte de como del balance térmico del espacio donde está esa persona trabajando, trotando, haciendo ejercicio. La temperatura del aire, obviamente, la humedad relativa del ambiente, obviamente, la velocidad del viento, no el viento simplemente, sino también la velocidad del viento, que es más importante. La temperatura media radiante, la radiación directa en este caso, y la vestimenta de la persona, que también es bastante importante. Eso quiere decir que hay muchos factores que influyen dentro del comportamiento térmico y del comportamiento de una persona en un espacio, ya sea abierto o cerrado. Bueno,
Entonces, digamos que la bioclimática al final, o sea, no es un tema, por allá en los años 50, arrancó desde un punto de vista técnico o medible o de una forma trabajable en medio de los balances y de las cartas psicométricas de Gibbon y demás. Pero digamos que esto ha estado inherente a la cultura palafítica o los suizos o los Malgaps con estas torres receptoras de aire, o sin ir más lejos, pues el uso de alguna forma invento de Corbusier como un reductor o como máscaras solares pues, en los edificios. Y el espacio público, pues digamos que los árabes, los mozárabes, en este caso en la Alhambra, en Granada, pues eran unos diseñadores de espacios abiertos y de confort térmico grandiosos por medio de, en este caso, de modificación de espacios. No, sin ir más lejos, pues, de alguna forma la climática cotidiana, esto es Honda o Mariquita, Tolima, no recuerdo, entonces, esto es sol, que seguramente el sol estaba directamente sobre las personas en este caso de una cafetería, y pues el personaje dueño seguramente le puso una cubierta, pero pues habrá un momento del día en que los soles están muy acostados, y entonces la cubierta no alcanza para servir como máscara solar, entonces puso una tela todo eso aquí. Entonces, vemos que las soluciones son cotidianas y la matemática es muy cotidiana. Bueno, volviendo al tema del confort térmico, pues hay muchos métodos de análisis. Ustedes saben que, digamos que el código casi que mundial que maneja el tema de sostenibilidad, el tema del confort térmico y el tema de gasto energético en las edificaciones es el ARRAI de Estados Unidos. Y bueno, hay diferentes métodos, digamos, para encontrar una fórmula directa y encontrar un factor X o Y de confort térmico. En este caso, nosotros casi siempre trabajamos en análisis de retorno preferente, que pues se hizo con una muestra grande de personas en diferentes partes del mundo y sobre todo teniendo en cuenta lugares donde no dependían de elementos de climatización como aires acondicionados como reflectores. Al final, para entender un poco, para hacer un ejemplo, aquí traje dos eventos, y pues un poco lo que quería con esta exposición es como ser muy contextual hacia nuestras ciudades que son al final tropicales, ya sea en altitudes mayores o altitudes menores. En este caso tengo dos lugares, Tumaco y Pasto, pues, obviamente una sobre el nivel del mar y otra a 550 metros sobre el nivel del mar, y ver cómo de alguna forma vamos clarificando estos temas de confort térmico. Entonces aquí tenemos dos tablas, que son las tablas psicométricas de Gibbon, las podemos ver aquí, la de arriba y la de abajo, y vemos que aquí hay un cuadrito azul, que ese cuadrito azul es el cuadro donde nos situamos de alguna forma dentro del confort térmico. Esta tabla nos va a mostrar en la parte de abajo temperaturas y humedad relativas en la escala que sube. Por lo tanto, si vemos unos elementos azules, es como todos los promedios anuales en esa ciudad, y lo que podemos ver es que siempre vamos a estar por encima del confort térmico bajo, ¿no? Entonces, siempre tendremos humedades relativas más altas del confort térmico y temperaturas más bajas. Lo contrario pasa en Pasto, aquí tenemos las azules. Hay muy poquitas que están dentro del confort térmico, pero casi siempre están todas por fuera del confort térmico. Entonces, hemos usado un método, una fórmula para encontrar nuestro rangos de confort térmico, que es R55, y ¿por qué utilizamos este método? Porque al final está basado en lugares donde no hay, como decía anteriormente, elementos de calefacción o de enfriamiento activos, ¿no? Como aires acondicionados con factores. Entonces es una fórmula fácil donde dice que punto 31 y 17.8 que son unas constantes, y nuestra variable que es nuestra temperatura promedio anual del lugar, en este caso para tomar con 5.4, y
para pasto 14.17. Eso quiere decir que tenemos una temperatura de confort térmico de 25.67 en Tumaco, 22.14 en pasto. Pero eso es una temperatura, no es una temperatura única, sino que nosotros nos tenemos que mover en un rango de confort. Ese rango de confort es de 5 grados. Quiere decir que nos vamos 2.5 grados para abajo y 2.5 grados para arriba, lo cual nos sitúa en Tumaco entre 28.1 y 23.1, en Pasto 24.64 y 19.64. Y aquí a la derecha tenemos los promedios mensuales diarios, ¿sí? de temperatura versus los rangos de confort térmico. Eso quiere decir que siempre la temperatura más baja va a estar en la madrugada y siempre las temperaturas más altas van a estar al mediodía, ¿sí? Por lógicas razones. Esto se va a repetir en todas partes del mundo, lo único que va a cambiar es la escala, digamos, va a estar más bajo o más alto. Por lo tanto, como en Tumaco tendremos unas horas, entre las 8 o 9 de la mañana y unas horas de la tarde, que estaríamos en confort térmico, mientras otras estaríamos en unas más alto de confort térmico, más mediodía, y posiblemente a la madrugada podríamos estar por debajo del confort. En cambio, en Pasto, como lo vemos acá, siempre vamos a estar por fuera del confort térmico. Es decir, que siempre estamos más bajo del confort. Bueno, entonces, ¿qué es lo que perseguimos nosotros con estas tablas? Si lo vemos aquí, este es un rango de temperatura normal diario en cualquier parte del mundo, y tenemos un rango de confort térmico, y lo que nosotros queremos, ya sea en espacios cubiertos o espacios abiertos, es mantener ese promedio deseado, o sea, coger esa línea azul y meterla dentro del rango de confort térmico por medio de elementos arquitectónicos. Entonces, en estos dos casos, que para nuestros espacios públicos y obviamente también para espacios cubiertos, ¿qué es lo que necesitamos? Estoy haciendo como saliéndonos como de los espacios cubiertos y metiéndonos más como en el espacio público. Entonces, para enfriar, ¿qué necesitamos? Ventilar, humidificar, enfriamiento convectivo, si se quisiera, y protección solar. Mientras que cuando necesitamos calentar un espacio público, necesitamos ganancia solar, elementos de energía térmica materiales, y si se pudiera, en algún momento también ganancia interna. Entonces, para entender lo anterior, vamos a hacer como el paralelo entre un balance térmico de un espacio construido y un balance térmico que es imposible hacerlo en un espacio abierto. ¿Y por qué es imposible hacerlo? Porque no hay contención del espacio. Mientras que en un espacio cubierto nosotros podemos cuantificar los volúmenes, por lo tanto, sabremos cuánta energía necesitamos para calentar ese volumen, o para enfriar ese volumen, mientras que un espacio abierto sería imposible calcular. Entonces, al final, como todos sabemos, digamos que un balance térmico es la suma y la resta de pérdida y ganancia de calor. En este caso ganancia de calor por ganancia solar encubiertas en elementos acristalados, ¿sí? Otras ganancias son las ganancias internas, por medio de lámparas, por medio de nosotros mismos que estamos produciendo calor, por medio de los electrodomésticos. ¿Y cuáles son las pérdidas? Son las pérdidas bien por la ventilación y por la infiltración, ¿no? Entonces, aquí hay como a grandes rasgos cómo sería un balance térmico en un elemento cubierto. Ahora, ¿cómo pasamos nosotros a un elemento o a un espacio abierto? Entonces, tenemos también nuestras ganancias, que son la ganancia solar directa, la ganancia solar indirecta, que de alguna forma puede ser la que se produce con la inercia térmica de los materiales, o sea, con la cantidad de energía que los materiales guardan al cargarse de sol durante todo el día. También podemos tener una pequeña ganancia, que es la ganancia interna, que es la que producimos nosotros por nuestro metabolismo. Y tenemos unas pérdidas, en este caso, que son la ventilación, obviamente, y de alguna forma la humidificación, que puede ser o por agua o por elementos verdes. Bueno, entonces, teniendo en cuenta todo esto, vamos a ver cuáles son las estrategias, ¿sí?, para calentar o para enfriar espacios abiertos.
En este caso, pues voy a comenzar a ver siempre los paralelos entre cómo sería un espacio cubierto y cómo sería un espacio abierto. Entonces, tenemos que, para hablar de máscaras solares, tenemos que hablar de la arquitectura, o sea, cuál es la relación de la geometría solar, ¿sí? ¿Cuál es la relación de la geometría solar en la arquitectura y las construcciones? Y para eso, pues, vamos a trabajar siempre con nuestras gráficas solares, una gráfica solar de pasto, o tumaco, que viene a ser muy parecido, la variación es mínima. Entonces, en una máscara solar, en un espacio cubierto, en este caso un alero de 80 centímetros, como el que vemos aquí, ¿sí? Digamos que si este ejemplo fuera en tumaco, tenemos un alero para una ventana de 80 centímetros, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo esa ventana la tengo bien orientada, o sea, hacia el norte o hacia el sur, ese alero, estoy hablando simplemente de horas de sol al año, que me va a cubrir horas que me va a cubrir el alero de sol al año, yo tendría un efecto del 74% en una buena orientación, en este caso, una orientación hacia el norte. Mientras que si esa orientación fuera hacia el oriente, yo tuviera un resultado de un 21%. ¿Qué quiere decir? Que miren que simplemente con una buena orientación de un edificio ya estoy ganándome un gran porcentaje de clima, porque en una mala orientación sería casi imposible cubrir. ¿Qué quiere decir? Y vuelvo y hago este ejercicio de lado, que con una orientación mala, una orientación oriente, para lograr ese 64% yo necesitaría un alero de este tipo que tengo aquí, como casi de 5 metros. O sea, sería casi que imposible lograr. Asimismo, podríamos hacer el ejercicio anterior digamos, si quisiera yo sombrear un espacio público, un espacio abierto, teniendo en cuenta las mismas condiciones que acabamos de ver durante anteriores. Entonces, yo tendría este pequeño espacio público, ¿sí? Este pequeño espacio público, digamos que tengo unos árboles que me van a dar sombra de 8 metros, que están a 10 metros del punto más lejano del espacio público. Por lo tanto, si yo tuviera una orientación hacia el norte, esa máscara solar que me están produciendo los árboles sería de un 10.81%, mientras que si yo hiciera el mismo ejercicio con una orientación de los árboles hacia el oriente, hacia el occidente, tendría un porcentaje de 32.37% de efectividad. ¿Qué quiere decir? Que para lograr esa misma efectividad del 32.37% con una mala orientación, necesitaría unos árboles casi de 30 metros de alto. Entonces, también hay una lógica de buena orientación cuando se quiera calentar o se quiera enfriar espacio, ¿sí? En espacio público. En este caso, utilizando máscaras solares con defectos. Bueno, entonces, ¿cuáles son las estrategias de protección solar cuando yo quiera calentar espacios abiertos y tener inercia térmica? Lo mejor es tener, ¿sí? Las máscaras solares estén hacia el norte y hacia el sur, en este caso los árboles, ¿sí? En este caso, pues, utilizando la estrategia de la gráfica solar. Entonces, aquí vemos unos ángulos, y eso me da más o menos una altura de 6 metros a una distancia de 850, y tendría, lo que vemos aquí, ¿sí? Es, lo amarillo sería la cantidad de horas del año de sol que tendría yo, digamos, calentando ese espacio, mientras que los negros serían unos espacios, digamos, a las horas de la mañana y no de la tarde, que estarían de alguna forma sombreados. Bueno, también aquí pongo algunas estrategias del árbol que teníamos, una forma esbelta del árbol, un tronco largo, para también permitir que el sol entre por debajo del árbol, y una densidad alta de follaje, ¿no? Pero esta densidad alta tiene que ver más con temas de ventilación, para rebajar pues, la cantidad de metros por segundo de aire que pueden entrar a ese espacio. Bueno, y cuando se quiere enfriar espacios, pues vamos a hacer todo lo contrario, ¿no? Entonces, lo que se quieren son
son árboles de forma ancha, de tronco bajo, y de densidad de follaje baja para que pues, pueda el aire pasar y estar los espacios. En este caso, las protecciones solares tendrían que estar de los lados oriente y occidente, y nos darían una gráfica de este tipo, ¿no? Obviamente, las horas, en todo el año, las horas del mediodía estarían, digamos, protegidas de máscara solar por obvias razones. En este caso, si se quisiera protegerlas, pues tenemos que utilizar en ese espacio pues, un tipo de pérgolas que nos protejan en horas del mediodía. Pero si lo queremos hacer simplemente con vegetación, pues tendríamos que utilizar este tipo de geometría, ¿sí? En este caso, entre más cerca pues tengamos la vegetación del espacio público, más cantidad de horas sombra vamos a tener. Bueno, otra de las estrategias es la de humidificación, y para eso vamos a utilizar agua. ¿Y por qué humidificar? Porque es que así se da el espacio en lugares de climas secos o de humedad relativa baja o climas fríos. Hay momentos del día que la temperatura en los espacios públicos se puede subir, ¿sí? Por lo tanto, humidificar el espacio puede ser una buena estrategia, ¿sí? Humidificar el espacio en un clima frío a las 5 de la tarde, pues no es una buena estrategia. De pronto en un momento del mediodía, donde la temperatura se sube, puede ser una buena estrategia, ¿no? Mientras que en climas secos, pues es una buena estrategia a cualquier hora, y en climas húmedos, en algunos puntos, porque en algunos momentos no siempre, porque lo que estaríamos es cargando de humedad del aire, por lo tanto el confort térmico sería mucho más alto. Entonces hay que saber en qué momentos esa estrategia de humidificación por medio de agua se puede hacer. Ahora, la humidificación que nosotros debemos hacer funciona más en agua en movimiento, en este caso en las fuentes, ¿sí? Y no la humidificación por cuerpos de agua o espejos de agua. Humidifican algo, pero no hacen el mismo trabajo que hace una humidificación por el agua en movimiento. Además, el agua en movimiento desplaza el aire, por lo tanto puede haber también convección y por lo tanto confort térmico. Bueno, y al final, la inercia térmica y la materialidad, o sea, la cantidad de energía que pueden estos materiales de alguna forma guardar, y en algún momento del día, cuando las gradientes térmicas cambian, esa energía puede pasar al ambiente. Lastimosamente, pues casi todos los materiales del espacio público tienen una inercia térmica alta. Tendríamos que utilizar, no sé, maderas o otro tipo de materiales para tener una inercia térmica baja, pero pues eso no va mucho con, digamos, con el uso pues del espacio público. Por lo tanto, casi siempre vamos a tener materiales de inercia térmica alta en el espacio público. Lo que compensa esto es no tener tanto espacio público, digamos, zonas tan grandes de espacio público, al menos que sean necesarias, y poderlas tener más con elementos, poderlas intercalar con elementos con zonas verdes. Bueno, y al final vamos a hablar de la ventilación, que obviamente para el caso de un clima frío necesitamos bloquear la ventilación, o bloquear o bajar la cantidad de metros por segundo de velocidad. Y en un clima caliente, pues obviamente lo que tenemos que hacer es aprovechar el viento y tratar de aumentar la cantidad de metros por segundo de velocidad de viento. Para eso traigo aquí a un señor que se llama Giovanni Battista Venturi, italiano, que se inventó este elemento, o el efecto Venturi, o no se inventó, lo descubrió, para aplicarlo en elementos o en fluidos. Entonces, que simplemente es como por medio de las presiones y de las velocidades, como los volúmenes, las presiones cambian y las velocidades de los fluidos cambian dependiendo de la forma del elemento por donde están circulando. ¿Sí? Entonces, para eso buscamos también cómo en la bioclimática para elementos construidos hay estos eventos, como todos estos calados que se utilizan en clima caliente. O sea, colegas, no utilicemos calados en climas fríos, por Dios,
¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque lo que hace esto es acelerar el viento, entonces al acelerar el confort térmico de una persona va a bajar, la va a sentir más frío. Entonces, estos elementos, estos calados, como nosotros, esa estrategia la utilizamos en espacio público. Para eso, pues tenemos estas herramientas como los CFD o túneles de viento, este tipo de programas, que son pues como muy didácticos y que yo pues los utilizo mucho para ver, por ejemplo, en este caso, en una brecha de una que estamos haciendo a la, a la construcción de una alcaldía en Huachiné-Cauca, y entonces hacíamos este ejercicio para saber cuántos espacios tendrían ventilación tanto en la noche como en el día, y pues llegamos a conclusiones de que no tenía ventilación este edificio. Por lo tanto, esos CFDs los podríamos utilizar también nosotros, como lo vemos acá, en el diseño del espacio público. Por lo tanto, si nosotros unificamos estas estrategias con los efectos Venturi, sabemos que podríamos aumentar de alguna forma la cantidad de velocidad del viento, por lo tanto, podríamos reflejar espacios simplemente manejando bien la vegetación en términos de por dónde viene el viento y a qué velocidad viene. Entonces, tanto en planta como en corte podríamos utilizar ese efecto, como lo vemos acá en los CFDs de estos pequeños ejercicios que hacemos, de cómo la cantidad o la velocidad del viento podría aumentar y al mismo tiempo pues, disminuir el confort térmico de las personas que están en ese espacio. Bueno, aquí vamos a ver unos ejemplos de algunos elementos del espacio público, como esta hermosa fuente de Santa Fe de Antioquia. Entonces, uno en ese parque, a la medida que se va acercando a esta fuente, va bajando. La gente en horas de mediodía se acerca más a la fuente y en horas de la tarde se aleja. Es una estrategia muy, muy interesante y uno aquí la puede comprobar. O esta misma es la misma estrategia la que utiliza el arquitecto Felipe Cadavid, también arquitecto bioclimático, en una plazoleta en el centro de Cali. En el momento en que esta fuente comienza a trabajar, primero que todo se humidifica el espacio y segundo, este agua en movimiento hace convección. ¿Qué quiere decir? Que mueve el aire, o sea, lo desplaza hacia la periferia del espacio y al tener un movimiento de aire, hay metros por segundo de aire que bajan el confort térmico de las personas que están ahí. Bueno, aquí hay un tema también en Santa Fe de Antioquia, un espacio con muy buena vegetación que permanece casi todo el día a la sombra y que, bueno, va a controlar el tema de energía térmica del material de piso. Bueno, este es un ejemplo fallido, ¿no? De lo que no se debe hacer en los espacios públicos en Ciudad de Panamá, y por más que esté al lado del mar y que tenga convección, o sea, ventilación desde el mar, siempre va a haber problemas, ¿no? Como es una energía térmica altísima, o sea, esto se está calentando todo el día, por la noche va a sacar todo ese calor como isla de calor, y digamos con unas superficies muy grandes de elementos duros. O también estos dos ejemplos, también en Ciudad de Panamá, junto de la izquierda una pérgola donde seguramente el material con el cual querían hacer la protección solar es un material translúcido, donde en algún momento podría causar también un efecto invernadero, por lo tanto estaría haciendo el efecto contrario, ¿verdad? Todo lo contrario pasa en este mismo lugar, en el centro histórico también de Panamá, donde a la derecha lo podemos ver, donde la pérgola la hace la vegetación. Entonces el control térmico es mucho, mucho más interesante. Bueno, ¿qué pasa con las calles también? En la ciudad de Panamá vemos cómo una ciudad que tiene 26 grados de promedio, una humedad relativa del 90%, se necesita un control climático altísimo, y esto lo hicieron pues en la colonia, ¿no? Entonces, calles mucho más delgadas, mucho más altas, casi que los aleros se tocan, por lo tanto, los momentos donde el sol pegaría directamente sobre los calles son muy pequeños. Bueno, y los patios,
Los patios de herencia colonial, este patio de Cartagena India, pues, yo siempre he dicho a mis estudiantes que si hay algo difícil de diseñar son los patios. Los patios no son un elemento, pues, primero que todo es un elemento tipológico, desde la estructura o desde la composición tiene que ser un elemento muy bien logrado, por lo tanto son elementos difíciles de diseñar. Y siempre traigo a colación los patios desde el punto de vista climático porque hay muchas cosas que aprender sobre ellos, tanto en clima frío como en clima caliente. Primero que todo, entender el tema del zaguán como un elemento termorregulador. ¿Sí? Este es un zaguán en un post donde la temperatura exterior es de 30 y yo hice unas mediciones hace poco de un viaje que hice en un post. La temperatura sobre la calle es una temperatura de 34 grados, mientras que la temperatura en el zaguán es una temperatura de 22 grados y la temperatura en el que pues, va a ser un poco más alta que el zaguán, pero no tan drástica como en la calle. ¿Sí? Este es un termorregulador, ¿por qué? Porque genera esa ventilación, ese efecto Venturi también, ¿sí? Porque está cubierta, pero al mismo tiempo tiene ventilación. Eso genera una estrategia en las construcciones muy interesante que es la de experimentos convectivos diurnos o nocturnos. O la proporción de estos elementos, de estos arcos, también en el Colegio Nacional Pinillos, en Monpós, podemos ver cómo digamos que la distancia o cómo se rebajó este arco de la parte superior. Por lo tanto, la cantidad de energía o la cantidad de radiación que va a entrar a este espacio es muy baja. ¿Sí? Entonces, esto que se hace aquí en este espacio no es caprichoso. Es, de alguna forma, es un tipo de arquitectura que responde a las condiciones térmicas del lugar. Ahora, adentro, pues esto tiene una altura muy considerable en términos del volumen y de los recambios de que se puede tener. Entonces, ven que el primer piso pues, el arco es mucho más alto, el segundo piso es mucho más bajo, con una lógica de climática y de, pues, de espacio, que en este caso no es un espacio abierto, pero es un espacio de transición entre un espacio abierto y un espacio cubierto. Bueno, para finalizar vamos a revisar algunos proyectos. Voy a ver rápidamente de cosas que hemos hecho en la oficina que tiene pues cierta competencia de climática. Este fue un proyecto que hicimos con el Centro de Extensión Académica de la Universidad Nacional, que una vez diseñado, dimos el trabajo de hacerle luego digamos, de hacer un análisis ambiental de sostenibilidad y de climático. Y siempre pues nosotros partimos de un análisis de determinantes del lugar desde el punto de vista del microclima. Pero bueno, entramos a analizar pues este parque y nos dimos cuenta que había muchas problemáticas como mala orientación de las protecciones solares, en este caso de la vegetación, mala orientación de los recorridos en torno a la ventilación. Los elementos que estaban, que eran construidos y abiertos, pues las protecciones solares eran muy deficientes, no estaban estudiadas con respecto a la arquitectura, y terminamos al final pues como haciendo también una matriz ambiental y ver cuáles eran los problemas que tenían, no solo desde el punto de vista térmico, sino también desde el punto de vista ambiental. Dimos unas recomendaciones, no solo para el parque, sino también para ser protectores de ciudad. Todos pues, tenían que ver cómo en el manejo precisamente pues, de elementos naturales y de sombra. Esto también es en el Parque Las Vegas, en Milgar, Tolima. Este es un proyecto que lo hicimos también con la Universidad Nacional, el Centro de Extensión Académica. Y bueno, aquí había un parque en algún momento y una cancha, y la idea es que esto para Juegos Nacionales del 2016 se construye una cancha, un coliseo y también pues alrededor de esos dos equipamientos tener una serie de espacios públicos. Bueno, la imagen de la derecha es cómo estaba en ese momento, ¿sí? Si podemos ver acá, nosotros nos dimos el trabajo desde el diseño geométrico de esta vía y desde el diseño del espacio público de dejar
nos dimos la pela de dejar, por nuestro diseño, dejar la mayor cantidad, porque botábamos un árbol que se nos atravesaba por aquí con la vía, pero dejábamos el 95% de la vegetación existente, ¿sí? No solo por un hecho de dejar la vegetación existente, sino también de que eso nos estaba produciendo la mayor cantidad de sombra en un clima, ¿sí?, súper caliente, con una radiación altísima, por lo tanto necesitamos mucha sombra, ¿sí? Entonces, por eso desde el diseño nos dimos la pela de dejar todos los árboles posibles. Y aumentar en algunos puntos, como en esta plaza, pues con mucho más protección. Entonces, lo que vemos acá a la izquierda es cómo estaba el parqueamiento y la cantidad de árboles que había. Y esto a la derecha, lastimosamente, siempre uno como diseñador en la parte de construcción tiene unos coautores, en este caso el alcalde y los constructores, y decidieron quitar toda la vegetación, dejar solo un árbol o dos árboles, y esperar que la nueva vegetación crezca y de sombra, no sé, de 5 o 10 años. Por lo tanto, podemos ver es un elemento totalmente desértico, a un clima con unas condiciones altísimas de radiación, por lo tanto, pues es una de las malas experiencias que hemos tenido en términos de vegetación y de sombra. El estadio fue eso, y vemos como las zonas duras parece que fueran en un clima frío, y no, nada, son en un clima de 26, 27 grados por medio. Bueno, este es otro proyecto que también aplicamos algunos conceptos climáticos, que es el corredor urbano de la quebrada Chihuahua en Bogotá, en Nicolito. Bueno, la historia es la siguiente. El acueducto de Bogotá compró unos predios porque esta quebrada se inundaba, entonces era mejor comprar los predios, compró los predios y crearon unos residuos urbanos, como los que vemos aquí, unos triángulos. Por lo tanto, se quiso hacer un proyecto que calce todos esos espacios. ¿No? Podemos ver acá, aquí arriba, que hay un jarillón, protege de la quebrada, y unos corredores que en algún momento se hicieron, y unas construcciones que quedaban por ahí sueltas que no se compraron. También hicimos, en el caso de Bogotá, todo un análisis climático, un análisis de confort térmico, un análisis de horas, en fin. Y también de horas de uso, bueno, nos dimos la pela de buscar cuáles eran las horas de uso de esos lugares, porque habían unos pequeños espacios públicos anteriores que nos comenzaban a dar una caracterización de uso o de las horas de uso de los. Entonces, con todo eso, buscamos un esquema de sombras solares de este tipo, que quiere decir que en horas de la mañana el espacio se iba a ocupar, pero en esas horas teníamos muy baja temperatura, por lo tanto necesitábamos calentarla por medio de ganaje solar. Luego vendría unas horas donde teníamos una radiación alta, por lo tanto queríamos cubrirlo. Al mediodía no había tanto uso, por lo tanto no era necesario cubrirlo. Y para cubrir en horas del mediodía, pues necesitaríamos una pérgola gigante, lo cual no lo íbamos a hacer. Y lo mismo pasaba en la tarde, ¿no? Buscar que en ciertas horas de la tarde tengamos protección, porque había mucha radiación, y en horas ya de final de la tarde, pues necesitábamos también. Eso nos dio, como lo vemos aquí, muy pequeño, una geometría de árboles, o sea, de buscar el árbol que en algún momento, cuando ya tenga cierta edad, pues nos generen esas sombras, o pues llevarlo a un momento de podas, saber también qué altura podría tener el tronco, y así comenzar a formular dónde íbamos a poner los árboles. Y aquí comenzamos ya a diseñar en cada espacio dónde ponemos los árboles, a qué distancia y qué tipo de árboles. Esto se hizo esto era así de grande, entonces todos esos retazos lo que se hizo fue armar como una estrategia de un módulo que se iba convirtiendo pues, en uno o dos o tres módulos de espacio, y se iba cambiando, aquí se iba cambiando el uso. Bueno, en este caso aquí había un juego de tejo, o ese módulo que se hacían dos módulos. Estas son fotos en ese momento, en 2016, cuando se estaba construyendo. No tengo fotos ya pues, definitivas de todos los que están aquí, pues no tengo ningún amigo que se dé la pena en Bogotá y ya está con un pelito en este sector, de irme a tomar unas fotos y que me voy a salir.
de cómo quedó el proyecto. Nosotros, apenas el proyecto de construcción o casi recién construido y donde las especies totales estaban en siembra apenas. Bueno, esto fue, lo quiero traer porque es un ejercicio bonito que hicimos nosotros para el concurso del Parque Rumipamba. Este concurso, pues, no quedamos de nada, pero el ejercicio de climático fue chévere. Este proyecto lo hicimos junto con Germán y Mauricio Ortega. Y bueno, mostrar la parte bioclimática, climática que hicimos aquí en Pasto. Bueno, igual necesitamos hacer un pequeño análisis, entonces sabemos que pasaba en Pasto, necesitábamos calentar y calentar espacios, y donde de pronto necesitamos algunas horas del mediodía humidificar, por eso planteamos unas fuentes para que se prendan en algunos momentos del día y poder humidificar el espacio y bajar condiciones técnicas. Pero lo más importante era, bueno, ¿cómo vamos a utilizar las sombras? ¿Cómo vamos a utilizar el sol en el espacio? Entonces el análisis que se hizo fue en diferentes momentos del año de buscar cómo eran esas máscaras solares. Entonces lo negro es los edificios, o las máscaras solares que tenían los edificios, y lo verde pues de la vegetación. Entonces, ¿cuál fue la decisión al final? La decisión es que si los edificios que están en este momento, o que van a estar en el futuro en el marco del parque, me van a dar sombra casi siempre, en todo el año, ya sea de un lado o del otro lado, pues si yo pongo la arborización en lugares diferentes a ese, pues voy a tener todo el año sombra en un clima que es frío. Por lo tanto, lo que se decidió, las decisiones que tomamos fue buscar que la arborización que me va a producir sombra va a ser la misma sombra que ya me están produciendo los edificios. Por lo tanto, voy a tener espacios en épocas del año, en la mayor parte del año, en algunas horas, la mayor parte del día, digamos, sin sombra. Algunos puntos, no todos. Entonces, miren que esto pues, se sale del capricho del diseño del espacio público y comienza a generarse desde la geometría solar, desde la ventilación, desde, bueno, hay unas estrategias que tienen que ver más con el contexto que del municipio. También el tema de la ventilación, nosotros pues aquí lo mostrábamos como el viento que venía desde la calle 16, que entraba y hacía un efecto Vértigo y llegaba hacia en la iglesia de San Andrés y comenzaba a hacer pues, unas condiciones de convección un poco extrañas. Por lo tanto, lo que necesitábamos era generar una barrera de árboles, pero no solo una barrera que nos tape el viento, porque es que el viento al final no se acaba, el viento no se termina, o sea, no para, el viento continúa. Lo que nosotros debemos hacer desde el punto de vista de estrategias de ventilación es cómo ese viento lo llevamos hacia otros lados, donde no nos afecta. Y lo que hacemos con los elementos del vector. Al final, el proyecto. Bueno, y al final quiero mostrarles lo que estamos haciendo con el Parque Lineal Negro Pasto y los proyectos de Pasto en términos generales, pero también las decisiones que hemos tomado desde el punto de vista climático. Bueno, entonces este es el tramo 9 del Parque Lineal, solo traigo esto rápidamente. Pero ¿qué es lo que hicimos? Lo que hicimos fue generar una serie de tipologías de vegetación que tengan que ver y que vayan de la mano con las estrategias de bioarquitectura. Entonces, con la ingeniería forestal nos dedicamos a armar una serie de elementos o de tipologías que de alguna forma vayan con las condiciones del proyecto, con las condiciones del entorno, con las culatas que nos va dejando el proyecto y que nos sirva desde el punto de vista paisajismo para ciertas estrategias, pero también nos sirva desde el punto de vista económico para afianzar y no cometer errores. Y bueno, al final esto se traducía en una serie de códigos de vegetación que escogimos. Y bueno, y el esquema, sobre todo el esquema en horas de la tarde, lo que queríamos hacer, ¿no? O sea, es un poco más o menos lo que pasaba con el proyecto de Rumipamba. Entonces casi siempre vamos a tener hacia el lado occidental del río, vamos a tener construcciones, por lo tanto las construcciones me están dando sombra. ¿Qué quiere decir? Que en horas de la mañana, horas casi la mayor parte de la tarde, vamos a tener radiación sobre el proyecto. No en todas partes, vamos a tener zonas controladas donde necesitaríamos también sombra en lugares, sobre todo de
de estancia. Por lo tanto, la vegetación, como lo pueden ver, va generando pues, un escalonamiento desde la construcción hacia el espacio público, generando pues, unos ángulos que se traducen en una máscara solar o una gráfica solar de este tipo. Bueno, esto es lo que estamos en el tramo 13, donde encontramos el agua termal en lugares, un proyecto, más desde el punto de vista, pues, como de las sensaciones que desde el confort térmico, aunque pues esperemos que el confort térmico también sea bueno con esta agua termal, ¿no? Un poco buscando con los materiales la inercia térmica, pues, para que se traslada a los materiales y no pueda pisar estos espacios, digamos, de descalzo, tengan confort térmico. Todo lo que estamos haciendo, y eso era lo que les quería compartir en esta pequeña charla, en estas experiencias, y cómo desde el punto de vista metodológico nos quería trasladar las estrategias de bioclimática de espacios construidos cerrados a espacios construidos abiertos. Muchas gracias. Mauricio, muchas gracias por esta interesante intervención que nos has compartido. No tenemos preguntas, ¿verdad, Juliana, en el chat? Solamente había una solicitud de ampliar la pantalla, y le pediría a María del Mar que nos escriba concretamente qué era lo que necesitaba ampliar en su solicitud. Si está todavía María del Mar sí, María del Mar Caicedo. ¿Nos puedes escribir, por favor? Sí, aquí está la pregunta. Dice lo siguiente: teniendo en cuenta que la mayoría de territorios colombianos son de clima cálidos y la condición ecuatorial de Colombia, quisiera hacer las siguientes preguntas. Primero, ¿es posible ampliar las estrategias de confort bioclimático del espacio público para climas cálidos? Quizás teniendo en cuenta las decisiones que tomaron para el anteproyecto de Melgar en el Tolima. Esa es la primera pregunta que ella hace. Bueno, ¿Sí me escuchaste, voy a Mauricio? arrancar con esta pregunta. Sí, ya la estoy leyendo acá. Bueno, dice si es posible ampliar las estrategias de confort climático del espacio público para climas cálidos. Digamos que las estrategias básicamente desde los insumos que nosotros tenemos, nosotros la verdad tenemos básicamente 3 insumos, ¿sí? Que son el sol, el viento y el agua. Y con esos insumos uno puede trabajar de alguna forma los elementos para lograr un confort térmico en un espacio, sobre todo en este caso en climas calientes. Ahora, ya eso depende de cómo utilice uno esos elementos que tiene como insumo, ¿sí? Uno puede utilizar las ventilaciones. Yo aquí le estaba mostrando simplemente cómo mediante geometría uno puede de alguna forma aumentar la velocidad del viento, mejorar el confort térmico, ¿sí? O humidificando espacios en algunos momentos, ¿sí? O no sé, pronto con otros cuerpos de agua, o generando sombra, la mayor cantidad de sombra. Por eso depende ya cómo uno utilice esas estrategias, ¿sí? O cómo utiliza uno esos insumos. Las estrategias están ahí. Ya cada proyecto tiene una lógica, y cada proyecto tiene un problema que uno tiene que analizar y tiene que, de alguna forma, ver qué es lo que quiere. Si quiere calentar, o quiere enfriar, o quiere evitar sobrecalentamientos. Bueno, en fin, hay mil cosas que uno puede hacer, pero eso ya depende de cada proyecto y depende de lo que uno quiera hacer. Ahora, lo que siempre vamos a tener claro es que tenemos esos tres insumos para trabajar.
Bueno, no sé si hay otra pregunta aquí con María del Mar, ¿está respondida tu María del Mar. pregunta? ¿Y tienes otra pregunta de pronto? Bueno, tenemos, mientras María del Mar nos hace otra pregunta, tenemos otra pregunta en el otro lado. Dice Milagros Hernández, buenas tardes, me gustaría saber si es posible ampliar la información sobre uso de pavimentos fríos y cuáles serían. María Pilar, no te escuché bien. Ya la vuelvo ¿Me repites, por favor? dice, buenas tardes, Milagros Hernández, ¿no? Buenas tardes, me gustaría saber si es posible ampliar la información sobre uso de pavimentos fríos, ¿cuáles serían? ¿Está clara la pregunta, Mauricio? Uso de pavimentos, ¿qué? Perdón, es que no Fríos. Ah, Fríos. ya, ok. ¿Y cuáles serían? Sí, pues a ver, lo que se quiere con los pavimentos y la sostenibilidad de los públicos es que pues la realidad no no sean impermeables, o sea, buscar que el agua de alguna forma unifique los espacios. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en las ciudades? Es impermeabilizarlas, coger el agua lluvia y regresarla a los ríos, donde ese espacio donde anteriormente pues no había ciudad, se unificaba por la lluvia. ¿Sí? Hoy en día, entre los sistemas urbanos de drenaje sostenible, lo que se hace es inyectarle la mayor cantidad de humedad al espacio. ¿Sí? Ahí es donde nacen estos tipos de concretos de asfaltos que de alguna forma permiten el paso del agua, permiten esa humidificación, por lo tanto no consumen o no cargan tanta energía, por lo tanto los fenómenos de calor se bajan. Simplemente un gramoquín, un adoquín ecológico logra ese cometido. Lógicamente, pues vemos que el gramoquín tiene un problema de uso que pues no viene al caso, pero digamos que en términos conceptuales viene a ser como lo mismo. Es como lograr que la mayor cantidad de agua pase, modifique el lugar y también modifique el material para que no se cargue de energía. A ver, algo más dice. Sí, dice que muchas gracias, Milagros Hernández. María del Mar Caicedo tiene otra pregunta. ¿Cómo me estás escuchando, Mauricio? Sí, sí, Mauricio. sí. Ah, bueno. La segunda pregunta de Sí, María del Mar Caicedo es, ¿cómo relacionas las estrategias de paisajismo y de la configuración de las estructuras ecológicas con el confort climático en territorios de climas cálidos? No se mencionó mucho la vegetación, por eso tengo esa inquietud. Muy bueno, ahí sí me la tiro al ángulo con esa pregunta. Pero bueno, a ver, ¿qué es lo que nosotros hemos mostrado aquí? ¿Sí? Lo que nosotros hemos mostrado aquí es cómo las características geométricas de la influencia de la helioarquitectura, o sea, cómo por medio de la helioarquitectura, o sea, la geometría solar, podemos calentar o enfriar o proteger espacios desde la radiación, ¿verdad? Ahora, el tema de la vegetación ya es, o sea, la vegetación que uno use, la que me dé esa altura, la que me dé ese follaje y demás, pues ya es un trabajo que, por lo menos a mí, desde lo bioclimático, pues no me compete. Yo utilizo siempre a un asesor paisajístico y a un ingeniero forestal, que es el que de alguna forma, en un equipo de trabajo, llegamos a esas decisiones como lo que se hizo con Cleopatra, ¿verdad? Pero digamos que yo parto de la geometría solar y los demás desde sus conocimientos, ¿vale? Bueno, Mauricio, no veo más preguntas por el momento, pero yo quiero hacer unas dos pequeñas reflexiones, una sobre el ser humano
Y me parece que digamos, de lo que parte el concepto del confort humano, del confort climático, ¿no? O térmico. El cuerpo humano tiene una temperatura interior que es como la de mayor confort, ¿no? Igualmente, el resto de los seres vivos que comparten con nosotros hoy en día con mayor conciencia del humano, que son las mascotas. Por eso la fotografía que nos mostrabas, donde están efectivamente las mascotas acogiéndose al espacio que mayor calor y mayor confort les brinda, que es los espacios donde el sol entra de manera más directa. Y lo ideal entonces podría ser que al exterior estemos con esa temperatura que está dentro del cuerpo, que la tengamos en el exterior, ¿verdad? ¿Es así, Mauricio? ¿Es claro ese concepto? Sí, a ver. Sí, o sea, a ver, el cuerpo por medio de acciones metabólicas, digamos, comienza a regular el confort térmico, a mantener esos grados que tú hablas, ya sea en actividad o ya sea pues mientras está pasivo, ¿verdad? Entonces, ya sea un espacio cubierto o un espacio abierto. Pero llega un momento en que esa termorregulación se acaba y es ahí donde uno, o nosotros, por ejemplo, en comenzamos a utilizar, no sé, una ropa más adecuada, elementos pues más adecuados para mantener ese confort. Pero cuando ya ese confort no existe, cuando ese confort sobrepasa, ya sea hacia el frío o hacia el calor, es donde nosotros podemos comenzar a trabajar. ¿Sí? Ese es el problema. Y es ahí donde comenzamos a usar, sobre todo para espacios cubiertos, elementos activos de climatización. ¿Sí? Y eso es lo que de alguna forma, lo que se quiere combatir por medio de climática es que ese uso, obviamente, siempre se va a dar, en algún momento se tiene que dar, sea lo menor. Ya, perfecto, estamos de acuerdo. Posible, y, sí, y digamos también que pues que sea, sí, que sea el menor tiempo posible y que sea lo más eficientemente, ¿no? O sea, si uno pone un aire acondicionado en una casa, en un espacio, y ese espacio no está su envolvente, no está bien trabajada, es como si no tuviera una nevera abierta. ¿Sí? O lo mismo pasaría cuando tiene una calefacción. Si la envolvente no está diseñada para eso, pues como tener un horno abierto que nunca te va a calentar. ¿Qué quiere decir? Que el gasto energético en un espacio mal adecuado para utilizar un elemento de acondicionamiento térmico, pues eleva el gasto energético al doble o al triple. Ya, perfecto. Bueno, el otro tema que me parece importante, mirándolo desde nuestra ciudad, que es una ciudad con una temperatura, digamos que considerada ciudad fría. La ciudad de Pasto tiene una gran incidencia de sol en las fachadas, digámoslo así, en las fachadas que son parte del espacio público, pero que inciden sobre el interior de las edificaciones en los espacios interiores donde está el hombre, ¿sí? En esas fachadas que se abren y orientan al lado sur y occidente de la ciudad, una incidencia de sol mayor. Y tienen las fachadas orientadas hacia el oriente, es menor la incidencia de sol. Y por el contrario, las fachadas que se orientan al norte tienen muy baja incidencia de sol. Ese es un tema que lo conocemos todos, pero que en los conjuntos, digamos, no hemos logrado darle una respuesta desde la arquitectura interior y también a los espacios públicos que esa arquitectura pueda generar.
esa es una gran preocupación que siempre he mantenido y que la expongo aquí en medio de los colegas y de quienes conocen un poco más el tema del confort, como lo conoces tú, Mauricio. ¿Qué tienes tú para decirnos a esto que te estoy exponiendo? Bueno, voy a mostrar aquí una gráfica solar. Tenemos por aquí una gráfica solar. Esta gráfica solar que vamos a ver, la gráfica solar, sería, como nosotros la vemos aquí, sería si nuestro lugar al trabajar estuviera emplazado en un lugar donde no hay máscaras solares o no hay de alguna forma interrupciones del paso del sol en ningún momento. Es decir, no sé, en el medio del mar o en un desierto. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en Pasto? Nosotros estamos rodeados de montañas y las montañas modifican el comportamiento de la cantidad de energía que le llega a la ciudad. No solo depende, pues, y eso también va a variar del momento del año, ¿verdad? ¿Sí? Digamos que si uno quisiera hacer una cómo manejar la arquitectura en nuestra ciudad, tendría primero que todo hacer ese ejercicio de ver en qué horas, en qué momentos del año, el volcán, las montañas y demás, los edificios que están al lado de los trabajamos, inciden en esas fachadas. Importante, si uno quisiera hacer un trabajo juicioso, sobre todo pues de balance térmico y de arquitectura, es hacer un estudio microclimático del lugar. En este caso, el estudio de máscaras solares de cómo los edificios, las montañas y demás, influyen en el comportamiento térmico del edificio. Ahí ya uno podría comenzar a hacer ciertos trabajos. Ahora, nosotros, digamos, desde la academia siempre hay como unos preceptos que la bioclimática de alguna forma los comienza a cambiar, ¿no? Que las fachadas al oriente, que las fachadas al occidente, que en climas fríos se debe hacer esto y en climas calientes se debe hacer esto. Eso depende mucho de las horas de uso, depende mucho del uso que van a trabajar. Por ejemplo, una oficina en clima frío, en clima caliente, nunca se debería ubicar hacia el occidente, nunca. Así estés en un clima frío. Lastimosamente nosotros o un salón de clase, por ejemplo, ni al oriente ni al occidente. Lastimosamente nosotros tenemos en Pasto un clima que podemos tener todos los climas en un día. ¿Sí? Podemos tener una radiación altísima al mediodía o a las 2 de la tarde o 3 de la tarde y luego a las 5 de la tarde pues lluvia y frío. Entonces, digamos que las condiciones o las estrategias bioclimáticas deben también ser muy activas, muy variables para que uno pueda de alguna forma condicionar el espacio para que da todos los cambios diarios. Lo que no pasa en países con estaciones, ¿no? Que los cambios se hacen 4 veces al año y se modifica la habitabilidad esas 4 veces. En cambio, en climas tropicales como el nuestro y sobre todo climas tropicales o en latitudes tropicales de altitud alta, como Pasto, o Bogotá, por ejemplo, va a pasar eso siempre. ¿Sí? No te escuché al final, Mauricio, la última parte. Está como perdiéndose la voz. El final. Ya, lo que les decía es que, sí, que pues nosotros tenemos unos preceptos desde lo académico, ¿sí? De orientar dependiendo de si es frío o caliente a norte, sur, oriente, occidente, bueno, en fin. Pero que la arquitectura y la bioclimática, como que eso lo comienza como a estudiar de otra forma, porque tiene que ver mucho el uso, las horas de uso y demás. O sea, les decía, una oficina, un salón de clase, nunca debería estar a un oriente o a un occidente. ¿Sí? Sobre todo porque nosotros en Pasto tenemos todos los climas en un solo día. ¿Sí? Tenemos una
radiación puede estar altísima a las 2 de la tarde o a las 10 de la mañana y luego frío. Entonces, si queremos hacer un acondicionamiento climático, tiene que responder a esa variabilidad diaria, cosa que no pasa en clima de estaciones, que esa variabilidad se da 4 veces al año y que es más fácil acondicionar pues 4 veces al año que 4 veces al día todos los días. Entonces, el manejo bioclimático en climas como Pasto o Bogotá es un poco complicado. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Tienes un saludo del señor Ramiro Páez. Felicitaciones desde Ecuador. Estimado Mauricio, te saluda Ramiro Páez. Y tenemos una pregunta también de Mauricio Sánchez. Dice lo siguiente: ¿qué países son los mejores referentes en el manejo de estas prácticas? Pues no sé, o sea, la verdad, yo pienso que eso va más de la mano de la regulación que puede haber en cada país, ¿no? Hay países que tienen, digamos que los reglamentos constructivos desde la sostenibilidad mucho más avanzados que otros. Obviamente, nosotros estamos muy atrasados en eso, no tenemos, pues sí, tenemos unos códigos y tenemos unas normas que se deberían cumplir, pero que nadie las cumple. Digamos que somos de los países que todavía no hemos entrado en la práctica de hacer que nuestros edificios estén certificados desde la sostenibilidad. Yo no sé cuántos proyectos en Colombia desde el punto de vista de una certificación existen, ¿sí? Pero yo lo mediría desde ese punto de vista. O sea, nosotros todavía nos falta mucho en hacer investigación sobre cómo manejar el trópico o las estrategias sobre trópicos más. Entonces, pues los países europeos que sí le aplican a la reducción de gasto energético, o Estados Unidos o Canadá, pues obviamente ellos están más evolucionados, incluso porque tienen una normativa, una regulación mucho más drástica sobre esto. Bueno, Mauricio, yo creo... Felipe Enciso desearía responder a esto en directo. Entonces le damos la palabra a Felipe Enciso. Juliana, ¿podemos abrirle el micrófono a Felipe? Arquitecta, no lo encuentro acá en la lista de espectadores. En el YouTube está. Vale, pero... A ver, voy a mandarle un mensaje a ver qué nos dice. Tiene que estar conectado desde acá, desde Zoom, para poderle dar acceso al micrófono. Ya, un segundito, ya le digo. No, ya no está. Ya parece que salió. Ah, no, ya, sí está. Sí, ya me contesta. A ver, veamos. Ya me contestó, pero no veo todavía el texto. Está escribiendo.
no está. Creo que, a ver, por acá, ¿alguien más hace otra pregunta? Sí, María Cecilia Martínez nos está hablando desde Florencia, en Italia. María Cecilia dice lo siguiente: antiguamente conocía muy bien el confort al proyectar las habitaciones y edificaciones en general utilizando materiales naturales, casi siempre materiales que se encontraban en el lugar y con técnicas simples para ventilar, como la ventilación transversal. Asimismo, para regular la temperatura en tierra fría se utilizaban materiales adecuados y de mayor espesor. En los espacios públicos la vegetación era la protagonista y el agua para refrescar esos espacios. ¿Por qué hoy hemos olvidado esas prácticas? Ahí dejamos ese aporte de María Cecilia. Mauricio, ¿tienes algo para...? Sí, ya estaba leyendo acá. Pues sí, lastimosamente, digamos que si apenas por lo menos nosotros hace muy pocos años está brindando como la importancia al espacio público, o sea, la importancia o la relevancia que tiene el espacio público dentro de una lectura general de una ciudad y de cambiar esa pirámide de valores en términos de darle protagonismo al automóvil y entregárselo al peatón o a la bicicleta y generar pues, ciudades de alguna forma más sostenibles. En esas medidas, pues apenas estamos, pues, como hemos arrancado hace no sé, 20 años como en esa lógica. Y si a esa misma lógica en ese momento le involucramos todo el afán que se tiene de enfriar el planeta o de evitar que el planeta se recaliente, pues es un poco esa involucrar y volver como a los ciclos del agua, a la vegetación, a la sombra, ¿sí? A volver la ciudad más permeable en términos hídricos y demás. ¿Sí? Y lastimosamente se hicieron ciudades en el mundo hace, no sé, desde el medioevo, que giraban en torno al agua, ¿no? Que se diseñaron en torno al agua. ¿Sí? No sé, Santiago de Compostela, por ejemplo, es una ciudad que se diseñó en torno al agua. Y muchas ciudades se diseñaban eso, en cómo se manejaba el agua, cómo se recogía el agua, cómo se guardaba el agua, ¿sí? Y cómo los materiales ayudaban a eso, ¿no? Cómo los materiales ayudaban de alguna forma para aumentar la cantidad de una relativa y aumentar los días húmedos en la vegetación después del verano, por ejemplo. Pero hemos olvidado eso, hemos olvidado, digamos que desde la industrialización de la ciudad y demás, hemos olvidado todas las prácticas. Yo creo que es el momento en que tenemos que volver a redescubrir, a investigar, a ver cómo se hacían y cómo nosotros a esa ciudad postmoderna la comenzamos a meter en esa misma lógica de cómo se podían hacer las ciudades de esa época. Muchas gracias, Mauricio. No creo que en el momento Sí. no tenemos más preguntas. Quiero entonces, en nombre de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Nariño, dar el agradecimiento al arquitecto Mauricio Ortiz por su importante participación en este jueves de tertulia y agradecer a todos los asistentes igualmente que nos acompañaron y que pudieron beneficiarse con esta charla tan interesante. Juliana, muchas gracias también a ti por tu participación y por tu acompañamiento permanente en esta tertulia. Shirley tuvo que salir. Vale, arquitecta, muchísimas gracias a ustedes también. Que tengan buena noche. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos. Mauricio, feliz tarde para ti. Muchas gracias, María Pilar, muchas gracias, Juliana, y muchas gracias